que vamos a dar hoy, y es saber qué es la liturgia. Están aquí por la clase de liturgia. Y pues, como laicos que nunca han tenido una clase de liturgia, pues deben saber qué es la liturgia. Les tengo que exponer esa información. Me gustaría que, antes de empezar, para agarrarnos, contesten esta pregunta con sus compañeros. ¿Qué es la liturgia? Dirán, a ver, eso vengo a aprender, pero es bueno que empiecen a abrir sus horizontes. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué creen que es la liturgia? ¿Verdad? ¿Han escuchado de eso en su vida? En el catecismo, en una clase que fueron, en el prebautismo, no sé. En un lugar, les voy a dar 30 segundos para que compartan. Si no tienen compañero, volteen que esté atrás, esté enfrente, pero hablen. ¿Qué es la liturgia? Vamos a ver, ¿quién quiere compartir? ¿Qué es la liturgia? Denme información. Vamos a ponerlo aquí. Orden. El orden que lleva la celebración. Orden de la celebración, del culto, pongamos. Del culto. Muy bien. ¿Qué más? No se vale copiar. No se vale copiar. Otra. ¿Qué piensa que es liturgia? Ahí hay dos palabras muy importantes: orden y culto. Una celebración. Un rito, pongámosle una celebración, ritos. ¿Qué más? Están en buen camino, ¿saben? Sí, parece que saben. Lugar de adoración a Dios. Lugar de oración, sí, sí, oración. Culto. ¿Qué más? Liturgia de la palabra. Como la pero es en el orden de la. Sí, el tipo, el orden, el tipo de liturgia. Vamos a dejarle así, ¿ok? Antes de dar más información. Eso es lo que dijeron ustedes. Muy bien. Vamos a ver. No me sé el nombre de todos, pero vamos a Elvira, siempre me gusta a Elvira. Elvira, ¿qué dice aquí? Dice Etupia. ¿Alguien está de desacuerdo? Mari Carrillo, ¿qué dice aquí? Etupia, bien. ¿Alguien allá qué dice? Bueno, para ponérsela fácil, no es español. No es una palabra de español. ¿Qué idioma es este? Hebreo. No hebreo, pero viene del hebreo. ¿Judío? No es Bien, judío. arameo. ¿Qué hablaba San Pablo? Latín. San Pablo hablaba un idioma. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Es un país en donde está para allá, se llama Grecia. Griego. ¡Griego! Bien. El griego. ¿Y qué dice en español? Si lo pusiéramos en español, es una... si lo tradujéramos en español, diría esto. Liturgia. Liturgia. ¿Qué quiere decir en español bien? Liturgia. Así viene, es de donde deriva la palabra. En griego se escribía así, que viene en el idioma de nosotros, una manera se traduce a esto, que viene a esta palabra. Liturgia. Una liturgia para los griegos era un servicio público. ¿Okay? Era un servicio público, una liturgia era un servicio público para los griegos. No tenía que ser algo religioso, era cualquier cosa. Por ejemplo, si ustedes tomaron clase de gobierno, ¿de dónde sale la democracia? ¿En dónde empezó la democracia? ¿En qué país? ¿O en qué civilización? De los griegos, de Grecia, viene nuestra democracia, lo que conocemos democracia. ¿La democracia qué es? ¿Qué democracia? Porque viven en una democracia, ¿no? No viven en una dictadura. Libertad. Decimos libertad. ¿Y cómo expresamos nuestra libertad? ¿Qué podemos hacer? En una democracia, ¿qué derecho tenemos que es muy importante? Podemos votar, tenemos palabra, ¿verdad? Podemos hablar. Entonces, en la liturgia de los griegos era un servicio público donde todos tenían una parte. Todos tenían parte. El más pobre, el más rico, ¿verdad? Realmente los ricos tenían mejor parte, roles mejores que los pobres,
pero todos tenían una parte en esta liturgia. Entonces liturgia quiere decir servicio público. Conforme el tiempo, cuando llegamos ya a los cristianos, y estamos hablando de los griegos a los cristianos, estamos hablando de un lapso de 3000 años. ¿Okay? Es un lapso muy largo. Entonces, de los griegos a los cristianos adoptan la liturgia, la palabra liturgia, para ponerlo como un rito, como un orden, como un servicio del pueblo de Dios para alabar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Es un servicio público de todos. Y vamos a ir aprendiendo más sobre esto. Muy bien. Entonces, esto es lo que es liturgia en griego. Si lo escribiría San Pablo, si estuviera ahorita, si me lo hubiera escribido, la liturgia. En esta clase, y les iba a dar una copia también, pero tristemente pues no les digo que el padre no está, voló por ahí. Pero hay un documento muy importante, pero muy importante para la iglesia. Me gustaría que mientras que saco el documento, hablen con sus compañeros. Y no quiero que se sientan más si les digo, ¿verdad? Quiero, ¿quién nació después de los 60? Entre los 60 a los 90. ¿Quién nació en ese lapso? Okay. ¿Quién estaba vivo en los 60? En los 60, entre 1600. Entre 1960 a 1969. ¿Quién estaba vivo en ese lapso? ¿Quién nació? ¿O quién estaba vivo? Pues ¿quién estaba en vida? ¿Quién nació? ¿Quién estaba en vida en 1960 al 69? Muy jovencitos. Muy bien. No les han escuchado, en ese tiempo pasó esto. Quiero que hablen con su compañero, ¿qué es esto? De 1962 al 65. ¿Qué es Concilio Vaticano II? Háblenlo con su compañero. ¿Quién es el papa que fue el concilio de 1900? Muy bien. ¿Quién quiere compartir qué fue el Concilio Vaticano II? ¿Qué es? ¿Qué hizo? ¿Qué es? Es una reunión. Fue una reunión de entre quiénes. Del Papa con los obispos. Papa con todos los clérigos de la Iglesia católica. Empezó en 1962. ¿Qué Papa empezó el Concilio Vaticano II? No, entonces sí nacía, pero él no era Papa en ese tiempo, en los 60. ¿Quién? ¿Mande? No, Juan Pablo VI no existía en ese tiempo, ni se había usado ese nombre todavía. Católico. Juan 23, como ahorita conocemos San Juan 23, empezó el Concilio Vaticano II para dar una renovación, un cambio, abrir las puertas para que entrara aire nuevo a la iglesia. La iglesia estaba en el tiempo, pues ese tiempo estaba habiendo mucha revolución en todas las materias, el modernismo estaba empezando y la iglesia estaba quedando un poquito atrás en su manera de evangelizar. Y la iglesia dice, no, vamos a renovar nuestras maneras para que la gente llegue a nosotros, ¿verdad? O nosotros llegar a la gente. Y Juan 23 muere en 1963, creo que en el 63 muere Juan 23. ¿Y qué papa le sigue? Y sí tiene que ver algo con un sexto. Y ahora santo también. No está escrito, no. ¿Quién es el papa que sigue después de San Juan 23? Bueno, se las paso porque no había nacido todavía, están muy jóvenes. El que sigue fue San Pablo VI. Muchos yo creo lo conocieron o lo supieron que fue. San Pablo VI, y por él tenemos el cambio a la liturgia, ¿verdad? San Pablo VI a la misa.
¿Qué misas celebraban antes? En latín. En latín, volteadas a la pared del Padre, nomás el Padre hablaba a la gente, todos. De ahí viene el dicho de que vamos a ir a escuchar misa. Y ahorita no decimos vamos a ir a escuchar misa, vamos a ir a participar en misa. Y antes solamente íbamos a escuchar misa. Entonces eso es un cambio muy grande que se hizo. Y para poder dar ese cambio grande en la iglesia, claramente todo cambio o renovación ocupa un documento que lo pueda defender, ¿verdad? Un argumento, algo, un punto. Y este es el documento más importante que tiene la Iglesia Católica por la nueva reforma litúrgica que pasó en el Concilio Vaticano II. Y se llama Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium, que viene siendo en latín con Sacrosanto Concilio, o Concilio de los Sacros, Concilio de los Santos, ¿verdad? Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia. Es una constitución, son reglas nuevas, son cosas nuevas para la liturgia, que todo católico, todo obispo, sacerdote, todos debemos seguir porque es una constitución, ¿okay? Es algo que se debe seguir. ¿Qué se hizo por los obispos? Principalmente por el Papa Pablo VI. Y vamos a leer el proemio, estos dos y 3. En efecto, esto lo pueden leer ahí. Lo voy a leer. Yo tengo el libro completo de todos los documentos que salieron en ese concilio. Y dice: la liturgia en el misterio de la Iglesia. En efecto, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Yo creo que la liturgia más importante de la Iglesia, ¿qué es? La Eucaristía. O en palabra chica, ¿qué sería? La misa. ¿Okay? La misa es la liturgia más importante que la Iglesia Católica nos da, ¿okay? Que es la Eucaristía. Y contribuye en un sumo grado de que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Es esa conexión en donde donde se nos revela el misterio de Cristo, sus misterios, y en donde la Iglesia demuestra que es la auténtica, que es la única Iglesia que nos puede dar eso. Es como la liturgia nos ayuda a que eso pase. En el número 2, para no leer todo, nos viene resumiendo que la liturgia nos robustece para que nosotros podamos predicar a Cristo y presentar así la iglesia a los que están afuera como signo levantado en medio de las naciones. La liturgia nos ayuda a predicar a Cristo, a predicar el Evangelio. La misa, una de sus partes más importantes, ¿qué es? La consagración. La consagración, pero antes de la consagración, ¿cómo se llama la primera parte de la misa? Liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra. ¿Y qué pasa en la liturgia de la palabra? Leemos las lecturas y los salmos. Muy bien. ¿Y cuál es la lectura más importante que se lee? El salmo. El El Evangelio. El Evangelio. Entonces, en el Evangelio, en el Evangelio se nos, que es lo que Cristo quiere que hagamos, es el Nuevo Testamento. La liturgia le da una centralidad al Evangelio muy grande, porque es una parte muy importante de la liturgia. Entonces, es una manera de predicar el Evangelio. No es solamente como lo hacen nuestros hermanos separados, que van en casa y lo predican. Nosotros en misa lo predicamos, el Evangelio, y lo hacemos visible, ¿verdad? Lo hacemos visible en la misa y cuando salemos, que viene siendo la tarea de todo el pueblo de Dios. Entonces la liturgia nos viene ayudando a hacer eso, a hacerlo mejor, dándole culto a Dios y así predicar su palabra y hacer sus mandatos en esa liturgia. En esa hora y media que el sacerdote celebra, se hace todo eso. Y ahora, la misa o la liturgia está llena de ritos, ¿verdad? No es como algo espontáneo, que uno va y pasan cosas diferentes. No, todo tiene su orden, tiene su libro en que se guía uno, y eso es un rito. Ya está escrito cómo hacerlo, es todo igual. La misa se celebra igual aquí que en China, ¿verdad? Porque se sigue el mismo libro. Claramente la cultura puede ser diferente, la música puede ser diferente, pero es el mismo mensaje, es la misma manera de celebrar. Y el Sacrosanto Concilio estima que han de tenerse en cuenta los principios siguientes.
y que se deben establecer algunas normas prácticas en orden al fomento y la reforma de la liturgia. Debemos tener ritos que nos lleven a la tradición, ¿verdad? Que nos lleven a la tradición de la iglesia y que nos unan en lo que es a Cristo. ¿Okay? Por eso los ritos son muy tradicionales, nada de modernismo, cosas así, porque no nos llevan a lo que la iglesia realmente quiere llevarnos. Por eso los ritos son muy importantes en la liturgia. ¿Okay? Lo que nos dice Sacrosanto Concilio, ahorita voy a escribirlos ahí en el pizarrón para que los escriban, y ya que les dé la copia del documento, lo puedan leer por su cuenta y le entiendan mejor, porque ahorita lo estoy resumiendo. Muy bien. ¿Por qué la liturgia es importante? ¿Por qué es importante la liturgia? ¿Por qué le debemos dar importancia a la liturgia? ¿Qué hace por nosotros? ¿O qué es? Bueno, ya sabemos qué es el culto que le damos a Dios, en un orden, en un rito, en tradición. Pero ¿por qué importante? ¿Por qué es importante? Quiero que lo hablen con su compañero. ¿Por qué es importante la liturgia? ¿Qué? Muy bien. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen? Aquí también hay muy buena conversación. Ya están hablando mucho. ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué creen que la liturgia es importante? Porque hay que llevar un orden diario y es igual. Entonces nos lleva al orden, porque Dios es un Dios de orden. Sabemos que a Dios le gusta lo ordenado, no lo desordenado. Es un orden, muy bien. ¿Qué más? Porque Él está presente. ¿Por qué Él está presente? Muy bien. ¿Qué más? Porque nos educan. Nos educa. ¿Sí? Recordamos cuánto nos quiere. Nos recuerda su amor, nos recuerda su misterio, nos revela lo que Él quiere de nosotros y cómo nos lo hace presente para que echemos más ganas a llegar a la salvación, especialmente a la santidad. ¿Qué más? Podemos comer su cuerpo. Podemos recibirlo, no solamente espiritualmente, pero físicamente, comiéndolo. Muy bien. La liturgia tiene muchos fines. Él nos fortalece. Nos fortalece con todos esos fines, nos viene fortaleciendo y nos da la fortaleza. Hay muchos fines de la liturgia y muchas importancias. Ahora, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que en todas las situaciones la liturgia se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica la Iglesia es servidora. ¿Okay? La Iglesia es servidora. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, vayan y sirvan? No que los sirvan ustedes, sino ustedes vayan a servir. La Iglesia viene a servir en la liturgia. No es para que nosotros sirvamos a la liturgia, no. Es la Iglesia sirviéndonos a nosotros para fortalecernos, para tenernos bien fuertes para lo que venga, en las tribulaciones, y estar con Cristo. Ahora, la liturgia nos va a llevar a cuatro cosas muy importantes, especialmente tres, que nos vamos a poder conectar con lo que nos pasa en el bautismo. ¿Okay? La iglesia en la liturgia viene siendo una imagen de Cristo nuestro Señor. Cristo es el único liturgo. Gracias a Él tenemos la liturgia, por Cristo. Cristo es el único liturgo, ¿okay? Por Él hacemos todo. Él se hace presente en toda la liturgia. Él es el centro de la liturgia. Por la manera, Él es el liturgo. Él es el que al que estamos dándole esa liturgia. Gracias a Él tenemos la liturgia, ¿verdad? Porque revelamos sus misterios por la liturgia. Y por eso, al participar nosotros, por Cristo estar ahí presente, participamos de tres cosas. Participamos del sacerdocio, participamos de su condición profética y participamos de su condición real en la misa. Participamos en esos tres puntos. Ahora, no sé si han tenido curso prebautismal o ya han bautizado en estos días o se acuerdan. Cuando uno es bautizado, ¿qué recibimos como títulos o atributos que compartimos con Cristo? Cuando nos ponen el crisma, ¿qué dice el sacerdote? ¿Nos hace qué? Reyes, sacerdotes, profetas.
sacerdotes, profetas y reyes. La liturgia es en donde nosotros podemos hacer eso, en su plenitud. Podemos ser sacerdotes, podemos ser profetas y podemos ser reyes. ¿Okay? Podemos hacer las tres cosas. En el sacerdocio, ¿por qué? No es que nosotros podemos ir a consagrar las cosas, pero porque nosotros como el pueblo de Dios podemos dar culto a Dios. Con nuestra alabanza, cuando cantamos, cuando respondemos, cuando escuchamos, ¿verdad? Es uno dando el culto. No va a estar sentado y que la mosca te dé vueltas, ¿verdad? Y no entiendas ni qué. No, es de que tú estés participando. Concilio Vaticano II es lo que querían ustedes, que participaran. No nomás que el sacerdote estuviera volteado, haciendo sus cosas, su sacrificio, y acá el pueblo nomás mirando. No, él quería de que el pueblo participara con el sacerdote para ofrecer a Cristo, a Dios. ¿Okay? Es triste cuando vemos a los católicos nomás estar ahí, sin saber ni qué, ¿verdad? No cantan, no responden, ¿verdad? No saben ni qué. Están sentados y si allá el compadre se levanta, pues yo también me levanto, no haciendo que quede mal. No, y fíjense, hasta con los servidores, he mirado en bodas, en quinceañeras, están sentados y se levantan uno y yo también me levanto, y ya vieron que no, y se dan el sentón, ¿verdad? No que debe saber usted, ¿verdad? Entonces, nosotros compartimos el sacerdocio de Cristo dando culto, ¿ok? Culto. Su condición profética, porque, esa no fue de la mente, profética porque anunciamos. En misa anunciamos. ¿Qué anunciamos? La palabra, el evangelio. Y cuando el Padre dice, este es el misterio de nuestra fe, ¿qué responde? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Esperamos que vuelva a venir. ¿Verdad? Esperamos que vuelva a venir otra vez. Es lo que anunciamos, somos profetas, anunciamos. Nuestra tarea después de misa, ¿qué es? ¿Quedarnos callados con lo que dijo el Padre Orlando? No, es salir y que el compadre no vino a misa, oye, chente, lo que dijo el Padre hoy. No es para criticarlo porque no vino a misa, entonces ya llegamos a una manera poco que no nos corresponde, sino de contarle de qué te perdiste para la siguiente vez porque te estás perdiendo de mucho. La liturgia es para contárselos y que para la gente quieran venir para la siguiente semana, no cuando salen con su cara de funeral. Es misa de resurrección, aleluya, pero salen con una cara, ¿verdad? ¿Y qué dice la gente? Bueno, pues estos yo creo que todavía no hay funeral, le llegaron al muerto porque sabrá Dios quién resucitó. Entonces, tener en cuenta, mucho en cuenta, que somos profetas y somos reyes por el servicio de caridad. Cristo no es rey como los reyes que conocemos como el rey de Inglaterra, como el rey de España, ¿verdad? No, somos reyes por su servicio, ¿verdad? Porque Cristo su reinado es de amor y servicio. Igual nosotros, somos reyes por eso. El que sirve será primero entre todos, ¿verdad? El que sirve, el servidor es primero entre todos, porque está poniendo primero a los demás y eso lo hace rey, lo hace grande. Y una persona que es servida no lo hace grande. Entonces, somos en la misa damos servicio. La mayoría de ustedes son servidores. Están en su condición real por el servicio que hacen. Hacen sacrificios por el servicio que están haciendo. Y los que no son servidores, les invito. Después de esta clase espero que se hagan servidores. Porque es lo que debemos hacer para poder llenar esta condición real, el servicio de la caridad. ¿Okay? Cuando damos nuestra limosna, ¿okay? En misa, que sea una limosna significativa. No, el Padre no se lo lleva para él. ¿Pero por qué? ¿Qué se usa ese dinero? Pues para las luces que andamos gastando ahorita, ¿verdad? No les cobro la clase, ¿verdad? Pero mantenimiento, la paga de los que, la paga de los que trabajan realmente aquí, el Padre, él tiene que tener su sueldo también, si no, ¿con qué vive? Entonces, y la diócesis que también ocupa mucho. Entonces, no se asusten por eso, seamos caricativos, dar es bueno, no se asusten en dar el billete de 20, no se preocupen. Igual, darse al servicio en la liturgia es muy importante, ser lectores, ser ministros, monaguillos, de todo, hay trabajo para todos, entonces hay que ser serviciales. Culto, anunciamos y damos servicio, eso es la liturgia, por eso es tan importante porque nos ayuda a que
estas condiciones las podamos nosotros implementar en nuestra vida y las podamos trabajar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, viendo eso de imagen, también viene siendo acción. ¿Ok? Viene siendo acción de la iglesia. Vale, ya lo pegué. Viene siendo acción de la iglesia. La obra de Cristo es la liturgia, porque es también una acción que hace la iglesia. Realiza y manifiesta la iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. ¿Ok? Déjase los dibujos, ¿cómo está esto? Alex, ¿qué número estás leyendo? ¿El catecismo? Estoy en el 1071, por si quieren ver sus libros, no les dije, ¿verdad? Estoy en el 1071. Ahí estoy. Voy a poner aquí. Sí, ahí sí. Estoy en esa parte. 1071. No la hoja de 1071, sino el número del texto. Entonces, voy a borrar esto. En la liturgia tenemos una comunión entre Dios y los hombres por medio de quién? De Cristo. ¿De quién? Cristo. No escucho a todos. Cristo. De Cristo. Eso es lo que viene siendo la liturgia. Esto igual a la liturgia. ¿Ok? Eso viene siendo la liturgia. Tenemos una comunión fraterna, una comunión grande con Dios y nosotros por medio de Cristo. Es lo que quiere decir la liturgia como acción. Ahora, la iglesia también pone la liturgia también viene siendo oración, ¿verdad? La liturgia es participar en la oración con Cristo dirigida al Padre por obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí las tres personas que están en Dios juegan un rol muy importante, cada uno. Nosotros oramos al Padre con Cristo, con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Okay? Es lo que nos hace ayudar. Oramos a Dios, siempre oramos a Dios Padre, Él es el primero. Por Cristo, la oración que Cristo nos enseña, como Cristo quiere, y esto nos ayuda, ¿quién nos va ayudando? El Espíritu Santo nos va ayudando a hacer eso. ¿Okay? Entonces, la liturgia es oración. Y finalmente, la liturgia es cumbre, la cima de la iglesia. ¿Okay? Una iglesia católica sin liturgia no es iglesia católica completa. ¿Okay? Es una iglesia sin misa, es una iglesia sin nada. ¿Okay? No existe esa iglesia, es una iglesia aburrida, una iglesia pobre. No, la misa nos ayuda a que la iglesia sea rica porque nos da ¿qué? ¿A quién nos da? A Cristo mismo. Entonces, otras iglesias que no tienen a Cristo como presente, nomás lo tienen presente espiritualmente, pero no realmente, bueno, tienen la misma riqueza que la iglesia que sí lo tiene, no nomás espiritualmente, sino real, está ahí. Y la liturgia nos ayuda a tener a Cristo presente, siempre en la iglesia. Muy bien, ahora, eso viene siendo los 4 puntos de la liturgia, si lo quieren escribir. Liturgia es imagen de Cristo, recuerdan, ponen aquí, sacerdote, profeta, ¿y qué más? Rey. Es acción de la iglesia que nos viene llevando a esta rúbrica que dice, ¿verdad? Dios, hombre, Cristo, liturgia. Es oración al Padre por medio de Cristo, con ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Bien. Y finalmente es cumbre de la iglesia. Una iglesia sin liturgia está incompleta, no tiene todo lo que necesita la iglesia. ¿Ok? ¿Y todo eso está en el 1071? Todo esto está del 1070 al 1074. Y como les digo, toda esta referencia lo va a seguir hasta el final allá
para que los iban después en su casa lo puedan leer, más tranquilos, más. Es que aquí ahorita tengo que ir rápido, se me va la hora y se me van y se me desesperan y yo no puedo hacer nada. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve la liturgia? Ya sabemos qué es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Ahí ese es donde el marano. ¿Cómo? Es un servicio público. Es un servicio público, ¿verdad? Que le damos a Dios. ¿Okay? Esa es la liturgia. Servicio público al culto de Dios en orden, en oración. Eso viene siendo la liturgia, que nos lleva en ricos, que nos lleva a alabar a Dios, a glorificarlo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante? Porque es una imagen de Cristo nuestro Señor. Muy bien, es imagen de Cristo, es acción de la iglesia, es oración al Padre y es cumbre, ¿verdad? Eso es porque es importante. Ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Por qué es? ¿Por qué sirve? ¿Para qué sirve la liturgia? ¿Cuál es el fin? ¿Verdad? ¿Para qué nos sirve? Sabemos que la liturgia es un culto público a Dios, sabemos que nos expresa esto, pero de más allá, ¿qué más? ¿Verdad? ¿Para qué sirve la liturgia? Y yo eso lo voy a enseñar ahorita. Demoraré. Muy bien. Ahora estoy en el libro del Catecismo de la Iglesia Católica, del 1077 hasta el... ¿Hasta dónde? Muy bien. Estoy ahorita ya del 1067 al 10109. Ok. Todo ese pedazo, un pedazo largo. Muy bien. En la Santísima Trinidad, ¿quiénes son? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vienen siendo las tres personas que conforman a Dios, que hacen a Dios. Muy bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hablar, ¿qué hace la liturgia con el Padre? Muy bien. ¿Quién es el Padre? ¿Qué ha hecho el Padre por nosotros? Creador. ¿Es creador? Muy bien. Es creador. ¿Qué más? ¿Nos llena de qué? De bendiciones. De bendición. Dios es puras bendiciones. Si seguimos sus preceptos, nos llena de bendiciones, nos llena de todo lo que tenemos, que es Dios Padre. Por eso siempre cuando vamos a ofrecer algo en misa, por ejemplo, cuando el Padre ofrece las ofrendas, bendito seas por siempre, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros fuente de salvación, ¿verdad? O pan de vida. Fuente de salvación para el vino, pan de vida es para el pan. Siempre decimos bendito seas por siempre, Señor, ¿verdad? Y cuando decimos bendito seas por siempre, Señor, ¿a quién estamos hablando? Al Padre, Dios Padre. Estamos dando gracias porque dice, porque nos has dado, le entregamos a Él. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo viene siendo Él. Cuando estamos en esta oración, bendito seas por siempre, Señor, estamos hablando del Padre. Entonces, el Padre, siendo creador y bendición, en la liturgia de la iglesia, lo que la iglesia hace, ¿se acuerdan? La imagen, la oración, la acción y la cumbre. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. ¿Okay? Entonces, voy a poner aquí una línea, escribir con blanco, con rojo, ¿qué sirve? ¿Sí? Liturgia hace que... ¿Qué hace? Bueno, la mente. Es reconocido. ¿Y qué más? Y adorado. ¿Cómo qué? Como fuente. Como fuente y fin de la liturgia.
fuente y fin de todas las cosas. Hechas por Él. No llores, no llores. Él y el grande, porque no sé. Ok, hechas por Él. No se puede mirar eso. ¿Sí lo mira? Está bien chiquito, ¿no? Se lo voy a leer. Dice: reconocido y adorado como fuente y fin de todas las cosas hechas por Él. Es lo que hace la liturgia. ¿Ok? A Dios Padre. Por eso sirve mucho, porque lo reconocemos, pero principalmente, ¿qué hacemos? Lo adoramos. ¿Quién es el único que podamos adorar? A Dios. Entonces la liturgia es un modo muy enorme de la iglesia para reconocerlo y alabarlo, porque Él es el que hace todas las cosas, nos llena de bendiciones, nos da lo que tenemos. ¿Okay? Es lo que viene siendo Dios Padre. Y ya, a Dios Padre no hay bueno, el catecismo habla mucho de Él, pero el resumen de todo lo que es el catecismo de la Iglesia Católica es esto: Él es creador y da bendiciones, ¿verdad? Cuando hablamos de creador, no hay otra palabra que le tengamos que poner, es creador, hizo todo, ¿verdad? No le podemos poner más adjetivos, ya hizo todo, ¿verdad? No podemos describirlo más, hizo todo, y Él es el que nos da bendiciones, y por Él la liturgia lo que hace es adorarlo y reconocerlo por eso, ¿verdad? Es lo que hace la liturgia, ¿verdad? Es lo que Dios se merece y es lo más elevado que puede ser la liturgia, adorarlo, ¿verdad? No podemos hacer más que adorarlo, entonces, y glorificarlo, y alabarlo, y agradecerle. Entonces, es lo que hace con Dios Padre. Ahora, por Dios Hijo. ¿Quién es Dios Hijo? Jesús. Cristo, ¿verdad? O Jesús también. Cristo es un hombre divino. Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado. Jesús es Emmanuel con nosotros, es el Dios con nosotros, ¿verdad? Es un hombre más humano, más terreno. Pero Cristo es el nombre que se le da por su divinidad. Porque Cristo era mitad hombre y mitad humano. Dios. Humano y Dios, ¿verdad? Las dos cosas al mismo tiempo, pero por eso tiene dos nombres: Jesucristo, ¿verdad? Jesús por su naturaleza humana y Cristo por su naturaleza divina. ¿Okay? Para que tengan en cuenta. Cristo, ahora, Cristo es el centro de la liturgia. Hay mucho que hablar de Cristo en la liturgia, hay mucho que hace Cristo, pero no les puedo dar toda la información porque es casi imposible, ¿verdad? Si es el Padre del que entre, ¿verdad? Cristo siendo en la liturgia el centro, el catecismo de la Iglesia Católica dice que en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. ¿Okay? Ahora, vamos a poner ese punto muy importante. Cristo, miro bien, es el que realiza su misterio pascual. ¿En cuál estás en el 1085? Estoy en 1084. Sí, 85. Buenas tardes. ¿No era el padre, verdad? ¿No está el padre afuera? ¿No? Usted era el padre, que le miré los zapatos negros. ¿Será el padre, verdad? Okay. Muy bien. Estamos aprendiendo la liturgia. Entonces, en la liturgia de la iglesia, Cristo realiza su misterio pascual. En el misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, sino que debe continuarse ¿hasta dónde? Hasta el día de hoy y para el futuro. Entonces Cristo realiza su misterio pascual desde que empezó la iglesia hasta ahorita. Por eso es muy importante Cristo en la liturgia. Pero más que eso, ¿qué hace Cristo en la liturgia? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo está en la liturgia? Primero que todo, ¿qué hizo Cristo por nosotros? ¿Qué es voy a ponerlo de otra manera. ¿Qué es el misterio pascual? Son tres palabras. Vida, resurrección, la pasión, muerte y resurrección. Muy bien. Pasión, muerte y resurrección. ¿De quién? De Cristo. ¿Okay? Y resurrección de Cristo. Ese es el misterio pascual, resumidísimo, ¿verdad? Su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Okay? Y Cristo lo realiza, ¿okay? Vuelve a pasar su pasión, vuelve a morir. ¿Cristo muere en la misa?
muere espiritualmente, otra vez se entrega. No se muere, sino se entrega, ¿verdad? Pero no entrega un sacrificio sin sangre, es como le decimos, ¿verdad? No es que el padre, no sé, agarre un agua y le sale sangre, ahí está la sangre para todos, ¿verdad? No. Ya la sangre ya está en vino, ya el cuerpo lo tenemos en pan y recordamos. Es un recordatorio, ¿verdad? Recordamos, no solamente un recordatorio, sino que recordamos por medio de las especies del pan y el vino y la consagración lo que es el misterio pascual, su resurrección, su entrega total a los hombres y nuestra salvación. Es lo que hace Cristo en la misa. Ahora, Cristo también tiene algo muy importante en la misa, en la liturgia, porque ¿quién fue el que instituyó la misa? Jesús mismo lo hizo. ¿Cuándo? La última cena. Entonces Cristo es el autor de la liturgia. Él es el autor, Él es el que lo hizo, ¿verdad? Él fue el que lo instituyó, por medio de su padre que le dio unas instrucciones, pero Él fue el que lo hizo, ¿verdad? Él fue el que le dijo, el que hizo, coma mi cuerpo, beba mi sangre, hágalo en memoria mía, ¿verdad? Lo que le dijo a los apóstoles. Por medio de esto, siendo el autor de la liturgia, y que era un acto, era algo que tenía que hacerse, ¿a quién nos dejó? Para que siguiera el acto. Porque digamos, los estoy entrenando ahorita a ustedes, ¿verdad? Estoy dando su clase de liturgia. Vamos a llevar 11 semanas, ¿verdad? ¿Necesita agua? No. Okay. Entonces, les estoy dando su clase de liturgia. Pero ¿qué va a pasar si, aunque me voy al seminario, los dejo a ustedes, pero ustedes no hacen nada de todo lo que aprendieron? ¿Qué va a pasar? Yo lo voy a grabar. Pues lo único que va a pasar es que Nada. todo lo que aprendieron se quedaron ustedes, se lo llevaron, punto. No pasó nada. No hubo ni obra en la iglesia, no hubo obra en su familia, no hubo obra en ustedes. Y solamente fue un pasatiempo, ¿verdad? No pasó nada. Igual, ¿qué tal que haya pasado eso con Cristo y sus apóstoles? No, nomás comimos su cuerpo, vivimos su sangre y ya, no lo volvimos a hacer. ¿Para qué volverlo a hacer? Ya lo hicimos una vez. Pero no, lo tuvieron que continuar. Cristo nos deja apóstoles para continuar con el misterio pascual. ¿Okay? Cristo nos deja a sus apóstoles, nos los deja. Y ahora, los apóstoles llenos del Espíritu Santo, no solo para que al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos haya, no más hacer eso, por ejemplo, de ir casa por casa a anunciar el Evangelio. No ocupábamos más la acción que nos haya llevado a ese misterio, ¿verdad? Ocupábamos esa acción. Ahora, muy bien. Entonces ya hablamos que Cristo nos deja a los apóstoles, por eso, para que siguieran con esa tarea de predicar el Evangelio y seguir lo que Cristo quería que se siguiera, que era que se continuara el misterio pascual por medio de la liturgia hasta el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Cristo también tiene otro punto muy importante. Cristo está presente. Por eso la liturgia es muy rica, porque Cristo está presente en toda la liturgia. Cristo está presente en toda la liturgia, en todos lados, y por eso es muy importante Cristo, porque lo hacemos presente, porque Él está ahí. Esa es la única forma que Él va a estar ahí, en la liturgia. Podemos leer el Evangelio, podemos hacer un estudio bíblico, va a estar ahí, sí, espiritualmente, pero ¿va a estar realmente ahí presente? ¿No? Va a estar espiritualmente, sí, porque cuando se junten 2 o 3 va a estar ahí, pero realmente, que digan, ahí está Cristo, no, ¿verdad? El único lugar donde pasa eso es en la liturgia, en la misa. Ahí es el único lugar donde dicen, ahí está Cristo, ¿verdad? Presente, totalmente, real, ¿verdad? Donde podemos decir que Cristo está presente. Muy bien. También Cristo está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, sino también
sobre todo bajo las especies eucarísticas. Cristo está presente en la misa por el ministro y ¿por quién más? ¿O por qué más? Por el pan y el vino. Ahí está Cristo. Entonces Cristo está presente en todos lados. En toda la liturgia está presente. Por eso Cristo es importante en la liturgia. Muy bien. Ahora, eso viene siendo Cristo. En lo que es nuestra liturgia de la iglesia. Y okay. Muy bien. Y realmente en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Cristo nos quiere perfectos y santos, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. La misa es yo creo que el único rito en cual nos lleva a la perfección y a la santidad. Porque el orden en el que está, porque en la manera en que está escrita la misa y los misterios que se revelan en la misa, es como llegamos a la perfección y a la santidad. Muchos santos, gracias a la misa, se han llegado a ser santos. Entonces, eso es por la razón de que Cristo es importante en la liturgia. ¿Por qué? Porque realiza su misterio pascual, que es su pasión, su muerte y su resurrección, otra y otra vez. Es autor mismo, mandó a los apóstoles para continuarla, no nos dejó sino más una vez y ya, recuérdalo en su mente, en películas, en eso y no más, no. Él lo recrea cada vez que venimos a misa y Él está presente en todo, en la liturgia, en el sacerdote, en las especies, en los cantos, en las lecturas, Él está en todo. Entonces por eso Cristo da una importancia, porque en resumen de todo, Él es el centro. La liturgia se hace por Él, porque Él es el medio, Él es el que está en medio de todo. Entonces, por eso tenemos la liturgia. Muy bien. Ahora, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace muchísimo, muchísimo en la liturgia. Que me gustaría hablárselo, pero pues está muy largo para contárselo todo. Pero en resumen de lo que hace el Espíritu Santo en la liturgia, lo que Él hace es... Espíritu Santo, no te me pierdas, aquí estás. Para resumírselo, se me olvidó nada con Cristo. Okay. El Espíritu Santo nos guía. Nos guía y nos prepara para el encuentro con Cristo. Un Cristo en la liturgia. Esa es su labor de Él. Él nos guía, nos prepara para el encuentro con Cristo en la liturgia. Es su trabajo, guiarnos y prepararnos, ¿verdad? Poner en nuestra mente las palabras correctas, los pensamientos correctos, la manera correcta de hacer las cosas. Él es el que hace eso. Eso es su labor, la labor del Espíritu Santo. Entonces, en resumen, Padre, reconocido y adorado como fuente y fin de todas las cosas hechas por Él. Cristo realiza su misterio pascual, autor mismo de la liturgia, manda apóstoles para continuarlo y está presente en todo. Y el Espíritu Santo nos guía y nos prepara para el encuentro con Cristo en la liturgia. Por eso es importante y para eso sirve. Para tener una comunión plena con la Santísima Trinidad, dando diferentes maneras de adorar a Dios y de ponerlo como nuestro único ser, nuestro único Dios para adorar. ¿Ok? Es lo que hace la liturgia, lo que viene siendo la liturgia. Preguntas que tengan, comentarios. Muy bien. Para contestar la cuarta pregunta, que viene siendo ¿cómo mantener una liturgia sana? Ahora, la liturgia tiene sus reglas, sus rúbricas, sus maneras de hacerlo bien, ¿verdad? Pero tristemente hay gente que se va mucho al conformismo y hace lo que quiere, ¿verdad? Yo quiero hacer esto porque se mira mejor, porque la gente le gusta más, es menos aburrido, se escucha mejor, y no. Debe de haber un
una manera igual, ¿verdad? Para tener plena comunión con Cristo, con Dios por medio de Cristo y el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces yo sé que a veces los seres humanos nos aburrimos. Claramente no me puede negar que se han aburrido de una misa y que están dormidos en una misa porque el padre es bien aburrido, que porque el padre es bien, habla mucho y ni se le entiende. Hay muchos que dejan ir a la misa por el sacerdote, que porque el órgano de la misa, que viene aburrido, que porque no ponen coro, ¿verdad? Que porque no ponen mejor banda de rock para que nos despierten con los guitarrazos. Bueno, pasa muchísimo, muchas cosas que la gente nos vamos al conformismo, de que no, yo quiero la liturgia como yo quiero para sentirme bien, sino porque no saben realmente lo que la liturgia nos lleva, que es adorar a Dios como Rey Supremo, como todo, como fin de todas las cosas. Para una liturgia sana, para una liturgia sana y también santa, las dos cosas, hay 4 preguntas que debemos tener en cuenta. Y estas son: ¿quiénes celebran? Esta es la primera pregunta. ¿Quiénes celebran? Y esta me la voy a correr rápida porque todavía tengo otro pedazo bien largo de decir, tengo menos de media hora. Entonces, ¿quiénes celebran? ¿Quiénes dicen todos? Muy bien, voy a leerles este pasaje del Apocalipsis. Está cortado en parte de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: el Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. ¿Verdad? Nos viene diciendo San Juan que había un trono, estaba el Señor Dios sentado y estaba arriba del cielo, era lo más alto, era lo mejor, ¿verdad? Después dice, luego revela al Cordero, inmolado y de pie, Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último, revela el río de agua de vida, que brota del trono de Dios y el Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Ahí vemos la Santísima Trinidad, ¿verdad? A Dios Padre como Rey, como Dios Supremo, como Creador, a Dios Hijo de Cristo como el resucitado, el crucificado, el que se da y el que nos da, ¿verdad? Se da al mundo y todavía nos da cosas a nosotros, ¿verdad? Y al Espíritu Santo como agua, ¿verdad? Como agua viva, como un río que brota del trono, ¿verdad? Y viene siendo el Espíritu Santo. Luego dice, recapitulados en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio las potencias celestiales. ¿Quiénes son las potencias celestiales? Los ángeles y los arcángeles. Toda la creación, los servidores de la antigua y de la nueva alianza, los 24 ancianos, el nuevo pueblo de Dios, los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Los que fueron escogidos, los santos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo los conocemos en la iglesia? Estábamos leyendo el Evangelio, no me acuerdo si este fin de semana o el otro, que San Juan había mirado los 144,000 vestidos de blanco con una palma en la mano, llenos de victoria, que habían sido victoriosos en la vida. ¿Cómo se le llaman a los santos que tienen una palma y que murieron trágicamente? Mártires. Los mártires son los que llenan ese lugar de los 144,000, ¿verdad? Son los elegidos, son los que murieron, dieron su vida, ¿verdad? Son los purificados por la sangre de Cristo, del Cordero, son los de blanco, los de la palma, los victoriosos, ¿verdad? Y después de eso está la Santísima Madre de Dios, la mujer y la esposa del Cordero, y finalmente una muchedumbre inmensa, incontable. ¿Quiénes son esa muchedumbre? Pues todos los que vamos a llegar al cielo. No todos, para todos los que vamos a llegar al cielo, de toda nación, raza, pueblos y lenguas. Entonces les puedo preguntar, ¿quiénes celebramos?
en la liturgia? Todos. El pueblo hacia Dios. ¿Verdad? Entonces, para mí también el pueblo de Dios. Todos celebramos, todos tenemos un fin en la liturgia. Entonces, ¿quiénes celebran? Pueblo de Dios. ¿Okay? Todo el pueblo de Dios celebra. Y ahora, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué número estaba leyendo? Estaba leyendo, este está en el 137, 1137. ¿Verdad? 1137 al... Sí, 1137, y me voy a correr todo hasta el 1000 hasta el 1186, del 37 hasta el 86. Muy bien. Ahora, ¿quiénes celebran? Todo el pueblo de Dios. Pero, un pero aquí. Podemos hacer eso ¿por qué? Porque nosotros compartimos con Cristo ¿qué? ¿Por qué podemos dar culto? Porque somos ¿qué? Lo que habíamos dicho al principio, a la imagen de Cristo. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Sacerdotes, dice aquí, comunes por Cristo. Somos sacerdotes, por eso podemos darle culto a Dios, poder estar en misa, poder recibir a Cristo, porque somos sacerdotes. Pero no todos los miembros de la iglesia tienen la misma función. Como el cuerpo, no todo tiene la misma función. El hígado no hace lo mismo que el corazón no hace lo mismo que la mente, el cerebro. El cerebro no hace lo mismo que una célula. Todo tiene su función diferente. Cada laico, cada miembro de la iglesia tiene una función diferente. Aquí viene que los que están ordenados por el sacramento del orden tienen la función de ministros de la iglesia, y por ello se puede hacer la liturgia. ¿Okay? Ahora, en nuestra iglesia común tenemos a quienes. ¿Quiénes están abajo? Los que estén abajo como que fuera, no, es la jerarquía eclesiástica, no los laicos, todos, ¿verdad? Los matrimonios, los que no están casados, no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero que dan una importancia muy grande para la iglesia, muy grande. Y pues aquí está el ejemplo de muy grande, la parroquia. Si no estuviéramos nosotros, pobre del Padre Blanco, ¿verdad? Ahora, de los laicos que siguen, Ministros. vamos a ponerle los diáconos, que tienen su función importante del servicio a los pobres y de guardar los tesoros de la iglesia. ¿Qué sigue de los diáconos? Los sacerdotes, que son los otros Cristos. Voy a poner aquí una palabra en latín, alter Christis, que quiere decir otro Cristo, ¿verdad? Son otros Cristos. Como Cristo es el sumo sacerdote, el único sacerdote, ellos que por el orden sacerdotal pueden hacer lo mismo que Cristo, consagrar las especies del pan y vino para convertirlas en el cuerpo y la sangre de Cristo, pueden dar bendiciones, pueden hacer lo que Cristo haría, ¿verdad? Son los sacerdotes. ¿Qué siguen de los sacerdotes? Los obispos. ¿Okay? Ellos son los apóstoles, ¿verdad? Vienen también siendo los otros Cristos porque siguen siendo sacerdotes, pero son los sucesores de los apóstoles. Tienen un poder mucho más grande, ¿verdad? Son los apóstoles en sí, ¿verdad? Estábamos leyendo el miércoles, si no estoy mal, en la primera lectura, en el concilio de Jerusalén, que estaban batallando que si tenían que para poder salvarse, tenían que circuncidar a los hombres, hay que circuncidar, ¿verdad? Y pues dice Pablo, pues no sé, yo creo que sí, pero bueno, es algo difícil, ya que somos cristianos. ¿Y qué hacen? Van a Jerusalén y dicen, los apóstoles, los discípulos y los presbíteros, ¿ok? No dicen que todos son iguales, no. ¿Quién eran los apóstoles en el tiempo? Los obispos. ¿Y los presbíteros? Ya había esa jerarquía, había discípulos y apóstoles y había presbíteros, ¿verdad? Y luego diáconos, ya después los demás, pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, todos celebramos, todos tenemos nuestro rol, nuestra función diferente, ¿verdad? No podemos tener la misma función. No podemos poner a todo corny arriba del altar para consagrar el pan y vino. ¿Se imaginan eso?
¿verdad? Subir a todo por engañar y no, ¿verdad? Ellos son los representantes. Como no todo el mundo, no todo Estados Unidos puede ir a la Corte Suprema o al Senado, ahí hacer las leyes, ¿verdad? Votamos por gente que nos representa. Igual la iglesia, son representantes de Cristo, están aquí para hacer lo que Cristo quiere que hagan, tienen el poder, nosotros estamos aquí para recibir ese poder, ¿verdad? Para recibirlo y ayudarles en lo que ocupen. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pues ellos son los que celebran, los sacerdotes, por su función sacerdotal. Ahora, en este medio, y quiero recalcarlo, especialmente si estamos en el servicio, en este medio tenemos a los seminaristas, ¿verdad? Antes de los diáconos. Los seminaristas, en sus años ya de teología, ya que van a ordenarse, años antes de ordenarse, reciben 2 títulos. ¿Okay? Cuando cumplen su segundo año de teología, reciben el acolitado. Es como un monaguillo mayor, ¿verdad? Sirven al sacerdote en la misa, pueden dar la comunión, pueden purificar, ¿verdad? Ellos sí se pueden meter en medio del altar a poner cosas, arreglar el altar bien, como el padre María. Ellos sí pueden hacer eso. Son los acólitos. Por eso que no, yo soy acólito, no soy monaguillo, ¿verdad? De la baja clase, ¿verdad? Ellos son de la alta clase, ellos tienen el permiso del obispo, están consagrados por el obispo para hacer eso, son acólitos de verdad, son los menos. En el tercer año de teología se les da el lectorado. Igual, ellos son los lectores de alta clase, ellos son los que pueden leer la primera lectura bien, los que pueden predicar la lectura, los que pueden dar predicaciones, ellos son los que ya tienen el podercito más del obispo, ¿verdad? Del apostolado ya al sacerdocio, ¿verdad? Entonces, ellos quedan en medio, entre laicos y diáconos, ya después ellos ya tienen que tener la promesa sacerdotal de que van a ser sacerdotes, y muy bonito. Estos son los 2 que quedan, ¿verdad? En la liturgia. Y es una función que se le da a ciertos hombres que se entregan a Cristo, que quieren ser sacerdotes, y se les da estas tareas. Duran 1 año cada uno, 1 año de acolitado, 1 año de lectorado. Y así van mirando la vida que van a ser de diáconos, después de sacerdotes, y si Dios quiere, de obispos, ¿verdad? Muy importante. Muy bien. Ahora, eso es, ¿sí comprenden? ¿Verdad? Quienes celebran todos, pero con diferentes funciones, diferentes tareas, ¿verdad? No podemos hacer todo lo mismo. Todos, unos tienen más poder que otros, y depende del sacramento. Ahora, ¿cómo celebrar? ¿Cómo celebrar? Eso ya va para los sacerdotes, pero también para nosotros. Hay mucha información que me gustaría darles, pero pues es muy difícil. Pero, ¿cómo celebrar? En nuestras celebraciones debemos tener signos y símbolos. ¿Alguien me puede dar un símbolo de la misa? Es un signo. La cruz es un signo. Puedes decir el signo de la cruz. Es un signo. Ahorita en Pascua, ¿qué símbolo usamos para decir, es Pascua? El cirio pascual. El cirio pascual es un símbolo ¿de qué? De la Pascua, pero realmente, ¿a qué representa en Cristo? La luz. La luz de Cristo. Por ejemplo, vamos a ver, en la miércoles de ceniza, ¿qué se usa? ¿Y simboliza qué? Penitencia, de que pues tenemos que arrepentirnos, convertirnos, es un signo de penitencia. Antes, en el Antiguo Testamento, se bañaban en ceniza para decir que estaban arrepentidos de los pecados que habían cometido, ¿verdad? Por eso, pues, miércoles de ceniza, por eso. Y hay muchos símbolos y signos que debe tener la iglesia para revelar el misterio de Cristo. Ocupamos a veces ver, no solamente escuchar, ¿verdad? O que nos digan, no, debemos ver cosas. Por ejemplo, en la consagración tenemos el pan y el vino, ¿verdad? ¿Qué signo hace el sacerdote para decir que se hizo ya la consagración? Cuando has hecho sacerdote, pues las bendice, ese es un signo, ¿verdad? La epíclesis, ya llamó al Espíritu. Ándale, se cayó el epíclesis, ¿verdad? El epíclesis se llama, es cuando invoca al Espíritu Santo para que baje, se vuelva eso rapidito en el cuerpo y la sangre de Cristo. Solamente el sacerdote puede hacer eso. Solamente. Yo no puedo irte a agarrar bien y lado a ver si no
va a pasar, ¿verdad? Pero el Padre orando sí. Nomás dice la oración que debe y se hace. Entonces, así debe ser. También debemos tener palabras y acciones. Claramente tenemos que tener visuales, pero también palabras, ¿verdad? Palabras y acciones. Ahí es donde entran mucho las oraciones, la palabra, la liturgia de la palabra, ¿verdad? Las lecturas. Debemos tener palabras y acciones concretas, bien hechas, que se puedan entender. Muy bien. Y ya teniendo eso en cuenta, de signos, palabras y acciones, en el cual el Espíritu Santo nos lleva a entender a Dios Padre y a Dios Hijo. Es un encuentro sacramental, es un encuentro de oír, de ver, de actuar, ¿me entienden? Lo que debe tener la misa. Ahora, aquí va algo muy importante, muy importante en la liturgia. Tenemos signos, cosas que podemos ver, que podemos presenciar, los misterios de Cristo, palabras, acciones, pero también al ser humano, ¿qué le gusta a veces para poder entender las cosas? Cantos, música. Ocupamos eso. Yo creo que en la naturaleza humana ocupamos música para entender. Si estamos tristes, ponemos música de Chente, ¿verdad? Si estamos contentos, ponemos cumbias. Si estamos, no sé, enamorados, ponen el romántico, ponen su música ahí de José José, ¿verdad? Ponen su música ahí de romántico. O de Leo Dano, no sé qué música era por otra. Ya andan bien alterados, se ponen allá con los 500 balazos, ¿verdad? Mucha música, ¿verdad? Mucha música. En misa también tiene nuestra música. Hay una pregunta muy importante. ¿Qué música se debe tener como prioridad en todas las misas? ¿O qué canto? ¿Qué tipo de cantos? Prioridad. Según el Segundo Vaticano II. ¿Dónde? Que vayan de acuerdo a la liturgia, pero tienen una categoría. A ver si le tienen un título. Eran los cantos que se usaban mucho en las misas de antes, hermosísimos, de grupos, de gente, de hombres. ¿Nunca han escuchado música gregoriana? ¿Nunca han escuchado música gregoriana? Con razón, ¿no? Bueno, pues, y entonces tenemos que tener buena música que nos lleve a entender las cosas. Igual imágenes sagradas. ¿Quiénes celebran? Todos, con diferentes funciones. ¿Cómo celebran? ¿Cómo? Signos, palabras, acciones, imágenes. ¿Y cuándo celebrar? ¿Cuándo? Siempre. ¿Verdad? Siempre, en todos los días, porque todos los días son santos, todos los días son del Señor. Principalmente, ¿qué día? Domingo, ¿por qué? No porque obliga, porque es día de qué? Del Señor. ¿Por qué día del Señor? ¿Qué pasó un domingo? Ahí me tengo que explicar esta línea. ¿Por qué? ¿Cuándo? Domingo, porque Cristo resucitó, es día del Señor. Y los demás días, porque son santos, porque son de Cristo, son de Dios, son días que debemos celebrar la liturgia, principalmente en los días santos. ¿Alguien me puede decir un día santo? El día del Señor. Bueno, es el día del Señor, no domingo, ¿verdad? Pero un día santo. ¿Cómo lo conocen? Un día que obliga. ¿Qué día obliga a ir a misa? El día de ceniza. No. Los de ceniza no obliga. ¿Los de precepto? Los de precepto. ¿Qué días son de precepto? Un día. 1 de enero, día de Primero de enero. día de la- Santa María, Madre de Dios. ¿Qué más? 8 de agosto, 25 de diciembre. 15 de agosto, ¿qué celebra? la Inmaculada. Perdón, No, la Asunción. La Asunción. El ¿Quién 8, celebra? El 8, la Inmaculada. ¿Qué más? ¿Qué otro día tenemos que ir a misa? El 25. 25 de diciembre. Ahí viene otro. Este fin de semana del 1 y 2 de junio. La Ascensión del Señor. Pentecostés. Hay muchas misas que obligan, que debemos venir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia celebra un acontecimiento importante, fuera del domingo. Hoy Fuera. venía escuchando algo en el radio y me quedé con la duda. ¿Qué fue? Que la misa del sábado sí vale, pero que siempre tenemos que ir los domingos. Sí, es primariamente ir los domingos porque el domingo es día del Señor.
La misa del sábado es una vigilia, es una víspera, es la misa de las vísperas del domingo. No pasa nada si vas a la del sábado o el domingo, es lo mismo. La cosa es que vayas después de las 5 de la tarde, porque las vísperas empiezan a las 5 y después es todo hasta el domingo y hasta el domingo. Estaba escuchando, tiene que haber una muy válida razón por qué no vas a ir el domingo y en lugar del sábado. Sí. Entonces, puede ser de manera teológica, ¿cómo será? Tendría que investigarlo bien eso, pero eso cuando la iglesia deja ir el sábado de la tarde o el domingo todo el día, ¿verdad? Entonces no hay problema. Yo también un día escuché un sacerdote que dijo que la misa del sábado solo era para las personas que trabajaban el domingo o no podían por algo muy el domingo, pero que el domingo era la misa. Sí, porque los güiros no hacen la misa. Ajá. El sábado y acá Solo el el domingo. sábado porque trabajan. Entonces, yo creo que depende de la parroquia, depende, pero no hay problema. Pero sí, es mejor ir el domingo. Si puedes ir mejor el domingo, es mejor el domingo. Porque el domingo es día del Señor, es un día. Pero no pasa nada si van el sábado. Tendríamos que estudiarlo mejor eso, porque hay la razón. Pero claro, miro el Sí, punto. pero cosas así es Sí. lo que a uno la confunde y te pone en duda de la situación. Miro el punto de por qué. Pues sí, el domingo es el domingo, no el sábado. Yo me siento rara cuando vengo el sábado y no vengo el domingo. Sí. A mí me encanta mi misa de domingo. Yo vengo todas las 5 minutos. Muy bien. Entonces, ¿cuándo celebrar? Ya saben, eso no lo tengo que explicar mucho. Ahora, finalmente, ¿dónde celebrar? ¿Dónde? No estoy escribiendo, ¿eh? Tenemos cómo, tenemos cuándo y tenemos dónde. ¿Dónde celebrar? En la iglesia. Dice que se puede en todo lugar. Todo lugar, pero hay lugares muy respectivos en el templo. El templo tiene lo esencial para la liturgia. ¿Qué tiene que tener un templo? El altar, Altar, tabernáculo, ambón, cuando vamos a predicar el evangelio, ¿ah? Un cirio, ¿verdad? Puede ser velas, una cena donde se siente el sacerdote, de su poder de sacerdote. ¿Qué más? El Cristo. Presbiterio, el Cristo. Es área, lo más importante, debemos tener una misa, es área. ¿Que se puede celebrar misa afuera? Sí, se puede, pero es mayormente en un templo, siempre. Porque creen que no se pueden casar en el parque o en la playa, ¿verdad? No, porque debe ser en un templo, donde está Dios, donde está el altar, ¿verdad? Donde está todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿es donde? En el templo. Es el único lugar donde se debe celebrar, porque es ahí en donde se consagra para el servicio de la iglesia, su acto público, ¿verdad? Es ahí donde se consagra. ¿Que se puede celebrar una misa en su casa? Sí, puede, ¿verdad? Pero no es muy recomendable, es mejor una iglesia. ¿Que se puede celebrar una misa afuera? Un día, un barrio que no puedan caber, sí se puede, ¿verdad? Pero pueden que haya lo esencial, un altar, una mesa, y que sean dignos, ¿verdad? No una mesa toda rota, una pata rota que el altar sin nadie, no, una mesa buena, bonita, ¿verdad? El altar en un templo, de nosotros es de madera, ¿verdad? Pero debe ser una madera buena, de buena calidad, que no se eche a pudrir tan rápido, que se vea mejor de mármol, de piedra bonita, ¿verdad? Algo bueno, de bronce, de oro, si se puede. Pero pues ahora no hay dinero, ¿verdad? Entonces, una de madera no se puede. Pero van a ponerse una mesa de esta. No, un sacrificio tan grande, una mesa de esas como que eso no, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde? En el templo donde están esos esenciales, el altar, el ambón, el presbiterio, la sede, ¿verdad? Eso se debe celebrar, la liturgia. ¿Ok? ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Claro que sí. No entendí todas las palabras que estás diciendo, pero no sé. Pero yo me acuerdo que allá en el rancho, pues, era el altar de así como de cemento, digamos. Y luego había un cuadro así como sacado y estaba una piedrita como especial, era como algo así, como que era ahí donde el padre... Donde ponen las cosas, ¿no? Sí, se llama, tiene un nombre, no recuerdo cómo, pero ahí es donde, eso es el área especial, es donde pasa la consagración ahí. Ajá. Sí. ¿Y qué pasa con los altares que son de madera? ¿También tienen? Tiene todo altar tiene un cuadrito. Un día vamos a ir al templo a verlo, y tiene un cuadrito, va a ver que cuando quitan el mantel hay un cuadrito blanco de mármol, ahí está una reliquia y un santo. No sabemos qué santo es, San Pancracio, no sabemos qué, pero hay un santo ahí, un cuadrito, no sé qué sea. Y es una reliquia y eso en ese cuadrito es donde pasa todo. Si pone el padre el cáliz acá, ahí no pasa nada. Es en ese cuadrito. Donde pone el padre, si mira que hay un mantelito, un mantelito, ahí es en ese cuadrito es donde pasa todo. Es el corporal. Entonces, ahí, por eso. ¿Eso es en México o aquí?
Todo el mundo, todo lado. Toda la iglesia del mundo tiene que tener ese. Diferentes santos. Diferentes santos, el que mandan, el que tengan un vasito, lo que sea. Una vestidura, algún buzón. Nosotros digo que tenemos el pedazo de mármol, pero no sabemos qué santo es. Tiene como un boquete, como algo para quitarle, pero no Pero sabemos. no dice ahí, No. en mi pueblo sí dice En el- quién es. sí, Ah, mi pueblo en las catedrales Sacramento está un pedazo de hueso de Santo Toribio Romo, lo que sé. Pero no, aquí en Corinto la hemos mirado, no miramos nada, no sabemos. Padre dice, es un santo, no sabemos qué santo es ese. Muy bien. Y pues que nos dieron un gato con él y ese. Ahora ya tienen playa. Entonces, sabrá Dios qué era. Muy bien. Ok, no pude irme al Concilio Vaticano II al documento. Uno, porque no les pude dar la copia. Pero más adelante, para esta semana, les voy a dar su copia para que lo lean en casa. Y cada vez que vengan, va a haber una pregunta sobre eso aquí. Entonces van a tener que leer un párrafo chiquito. Y aquí va a haber una pregunta y la van a contestar en un papel y me lo van a entregar. Así vamos a tener esa. Porque no puedo, es que, imagínense, el documento está bien largo. No voy a decir, me eché mucho, ahora sí les di mucha información, muchísimo. Ok, eso es. Ahorita voy a escribir las referencias, ahí, todo lo que usé, para que lo tengan. Ahorita voy a hacer eso, para que ahorita se queden y lo escriban, para que lo lean en su casa, mejor. Preguntas que tengan finales. ¿Qué tienen? ¿Qué les pareció la clase? Bien, si dio información. Muy interesante, ¿no? No, la lectura es interesantísima. Para la siguiente semana vamos a aprender un poquito sobre cuándo es el año litúrgico. Todo lo que vimos hoy se va a ir revelando más y más en las 11 semanas. ¿Okay? Todo lo que vimos hoy se va a revelar. ¿Verdad? ¿Por qué la liturgia? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué acá? La clase más divertida que van a tener va a ser la Santa Misa, que es hasta agosto, y vamos a usar el Apocalipsis para ver que la misa está ahí en el Apocalipsis. Cada parte de la misa está ahí. Es muy bonito, es muy emocionante, se van a emocionar. Van a parecer niños chiquitos.